¿Cómo están nuestros queridos estudiantes de terapia familiar aquí en la Facultad de Teología y de esta materia en especial, familia y sexualidad? Hoy día vamos a conversar, por ejemplo, sobre las disfunciones sexuales. En una de nuestras tutorías tuvimos muy buenas preguntas en cuanto a la eyaculación precoz, en cuanto a la disfunción eréctil. Hoy día vamos a dar un poquito de luces sobre esta temática muy pocas veces conversada, casi nunca tenida en cuenta, pero no por eso bastante presente y generadora de muchos problemas en las familias a razón de un origen sexual. Vamos a ver entonces algunos datos sobre trabajos realizados en una connotación europea muy afín a nosotros por el tema del idioma, de pronto, la cultura heredada, como es España. Hay resultados en diferentes tipos de cuestionarios que se hicieron en 2.500 varones españoles, entre hombres y mujeres, y en esta Feria de Salud Nacional se encontró en el año 2005 lo siguiente: un tercio de esta cantidad de personas, que figuraba un 33% más o menos, hombres, afirmaban que estaban satisfechos con sus relaciones sexuales. Un 22% de estos varones reconocía saber que sus parejas no estaban plenamente satisfechas. Y en el caso de las mujeres se encontró que un 53% reconoce no estar satisfecha y un 68% desearía o no deseado en algún momento que sus relaciones sexuales mejoraran. Ha deseado que esto mejore porque no les es agradable, no les es placentero. A ello se añade que el 36% de las mujeres confirma que no logra tener orgasmos con su pareja. Entonces vamos a encontrar que el tema es realmente notorio, es evidente. Hay estadísticos puntuales, no han variado desde ese año hasta la actualidad. Los rangos de medición a nivel de porcentuales no es significativo en distancias, por eso es que estos promedios son importantes que ustedes los puedan contemplar. Tanto en hombres como en mujeres es evidente la insatisfacción sexual desde estos estudios en salud pública. Un 20% de los hombres y un 53% de las mujeres está descontento con sus relaciones sexuales y por lo tanto con su salud sexual. Respecto a las disfunciones sexuales, un 41% de los hombres padece de alguna disfunción eréctil, mientras que un 35% de las mujeres sufre un tipo de sequedad vaginal. Solo un 25% de los varones consigue mantener una erección suficiente durante el acto sexual. El tema de la sostenibilidad a nivel estructural, como es el que el pene se mantenga erecto durante todo el tiempo demandado, necesario para la práctica sexual, es una connotación importante para la población masculina. No por eso deja de evidenciar algunos vacíos, algunos puntos débiles, que será motivo de conversación en nuestra clase. No solo está enfocado hacia los varones, hay mujeres también que tienen algún tipo de disfunción sexual, un mal funcionamiento de alguna de las partes de los órganos reproductores que hoy día conversaremos y hablaremos a lo largo de esta clase. En las mujeres, algunos datos de disfunción en ellas, por ejemplo, el 35% de ellas afirma haber sufrido o sufrir habitualmente sequedad vaginal o falta de lubricación, lo que les llega a producir dolor en el momento de mantener una relación sexual. Es increíble cómo una connotación fisiológica de lubricación a razón hormonal, a razón emocional, a razón psicológica pueda generar estructuralmente hablando en la entrada de la vagina esa ausencia de lubricación que definitivamente de no estar presente lo que va a generar es profundo dolor, ardor, malestar en las mujeres, entorpeciendo el placer sexual y el devenir positivo de este encuentro entre los cónyuges. Un 30% de ellas reconoce que mientras está realizando el acto sexual, su vagina está tensa, lo que a su vez dificulta el acto sexual. En Sin Tabú, que es un programa autorizado por la Iglesia Adventista en relación a la educación sexual, encontramos que el vaginismo es una problemática femenina muy común. El vaginismo es una suerte de contractura de los músculos que intervienen en la dilatación de la vagina. Esta rigidez vaginal genera pues entorpecimiento en la penetración y mucho malestar fisiológico para las damas. Pero en los varones el 24% tiene erecciones de mala calidad en la mayoría de las ocasiones.
Casi el 50% tiene dificultades para mantener una erección. Logra la erección, pero no sostenida en el tiempo necesario para poder terminar la práctica sexual. Y otro 7% le resulta imposible prácticamente llegar a esta condición fisiológica. En total, tan solo un escaso 25% puede tener una erección con calidad suficiente. Imaginémonos, apreciados estudiantes, 25% de un total de 100, ¿dónde queda ese otro 75%? El margen es de cuidado, pues el porcentaje es bastante alto. En consecuencia, demanda mucho de nuestra atención, conversación y mecanismos de reconstrucción en esta dimensión del desarrollo humano. Además, el 27% de varones aguanta la eyaculación como máximo 1 minuto. Después de la penetración es el tiempo en promedio, no hay más tiempo, y esto es considerado excesivamente corto para los expertos en sexualidad. Con 1 minuto de erección difícilmente podríamos llegar a la plenitud femenina en un acto sexual. La prevalencia de las disfunciones sexuales. Hay investigaciones escasas sobre esta temática. Como ustedes pueden darse cuenta, a pesar de que es una dimensión humana muy natural, la connotación cultural, la connotación moral muchas veces ha permitido que no sea un tema ventilado con amplitud, con profesionalismo, con calidad, y esto ha negado a los datos sociales una acertada exploración en relación a estos temas. Miren lo que dicen estos autores, Master y Johnson, por ejemplo: hasta un 50% de las parejas heterosexuales presenta alguna disfunción sexual, encuentra él en sus estudios. Frank Anderson y Rubinstein nos dice que se establece una prevalencia de disfunciones sexuales en parejas de un 40% para los varones y un 60% para las mujeres. Laumann, Pegg y Rosen dicen que hay una prevalencia de 31% para los hombres y 43% para las mujeres en el caso de las disfunciones sexuales. ¿Qué es entonces una disfunción sexual? Es la ausencia o modificación de una o varias de las fases de la respuesta sexual humana. Hay etapas por las cuales se atraviesan frente a un estímulo sexual. La cantidad de causas responsables o facilitadoras de la aparición de las disfunciones sexuales es amplia y hace difícil poder desarrollar un modelo explicativo preciso y único. Lo más frecuente es la multicausalidad, la unión de factores orgánicos o físicos junto con la ingestión de sustancias, en muchos casos legales o ilegales. Valga mencionar las medicinas, los tratamientos médicos que acompañan la vida de la persona, y la aparición de cierta ansiedad ante el hecho de llevar a cabo una conducta sexual satisfactoria, placentera, a la altura de las demandas, es otro elemento de estrés que suele intervenir y generar una disfunción sexual. ¿Qué factores influyen en la existencia de disfunciones sexuales? Hay diferentes factores. El primero de ellos, vamos a comenzar conversando sobre él, es el factor psicológico. En todo problema sexual, aunque haya factores biológicos en la base del mismo, se suele generar alteraciones psicológicas. Hay 2 factores que indicarían posibles causas de problemas sexuales. El primer factor, atención aquí, es el factor interpersonal. Cuando hay problemas entre la pareja, hay problemas de relación, hay problemas de aceptación, de tolerancia, difícilmente va a poder surgir una relación sexual satisfactoria. Cuando hay factores personales como falta de información sobre sexualidad, desconocer la estructura que acompaña tanto a él como a ella, desconocer los órganos reproductores, sus funciones, sus estructuras propias en cada parte de esta constitución, genera dificultades en el desempeño sexual. Los mensajes familiares heredados, algún tipo de enfermedad, embarazos no deseados, aspectos negativos del sexo, son factores personales que contribuirán negativamente. Algunos mitos sobre la sexualidad, las creencias erróneas de que es descalificante, es sucio, es inmundo, es totalmente amoral, son factores que van a contribuir negativamente para un buen desempeño sexual. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, la ansiedad por la ejecución pertinente, aceptada, el rol del espectador como 2 partícipes de un mismo escenario que son los cónyuges en el marco sagrado del matrimonio,
el estrés que pueda traer uno de los cónyuges y algunos problemas psicológicos como son la depresión, una psicosis, un caso de ansiedad. Encontramos entonces que los factores psicológicos son amplios y de mucho cuidado por la misma amplitud. La brecha que atrapa la psicología es bastante generosa y de tener en cuenta. Muy de tener en cuenta. Pero hay algunos otros factores, como son los factores biológicos, problemas vasculares, problemas neurológicos y problemas endocrinos. Atención aquí. Cuando hablamos de los problemas vasculares, la arteriosclerosis, la diabetes, la hiperlipemia, el abuso de alcohol, el tabaco, las drogas, dejarán su contribución en la dimensión sexual. Estos elementos que aparecen en la vida de una persona alterarán el sistema vascular y entorpecerán el buen desempeño sexual. A nivel de problemas neurológicos, las lesiones medulares, la esclerosis múltiple, los traumatismos, los cráneoencefálicos son situaciones que contribuirán también desde el punto de vista del sistema nervioso para generar, para provocar, para causar disfunciones sexuales. Pero no son los únicos, existen también los problemas endocrinos. Cuando hay niveles alterados de testosteronas, que es la hormona propia de la masculinidad, también de la libido, cuando tenemos abundancia de prolactina, las glándulas suprarrenales están alteradas, todas ellas a nivel endocrino contribuirán desde un punto de vista biológico para alterar el buen desempeño sexual. No son los únicos factores, encontramos también los factores socioeducativos. Más de uno puede preguntarse, ¿pero cómo? Una persona tiene buena salud, de pronto no tiene ningún tipo de alteración psicológica, está totalmente ok. ¿Cómo es que un factor socioeducativo puede generar malestar o alterar la naturalidad y la libertad y la fluidez de un desempeño sexual óptimo? Pues sí. Los factores socioeducativos tienen también una suerte de causales para estas disfunciones sexuales. El culto al coito es una de las más comunes. La excesiva centración en esta conducta hace que muchas parejas no valoren otros aspectos del contacto físico. Recuerden que la parte del deseo, la parte de la excitación, la parte del orgasmo, la parte del erotismo y finalmente la parte del orgasmo son partes constitutivas de toda la práctica sexual. Entonces, cuando el coito se ve como el centro de toda esta atención, no se permite que con plenitud se atraviesen una de las otras partes, cada una de las partes que constituyen toda la práctica sexual por estar centrado solamente en el coito. Y no por la presencia del coito se llega necesariamente al orgasmo. El coito es la penetración propiamente dicha, pero el orgasmo es el clímax de esta vinculación física. Entonces es un factor socioeducativo que contribuirá negativamente también a la aparición de estas disfunciones. La represión, muchas represiones sociales, al igual que excesiva liberación de conductas, influyen negativamente en la conducta sexual. Por un lado, cuando hay muchas limitaciones de patrones culturales, de patrones de aprendizaje, de patrones de educación. A la vez, por otro lado, cuando se mantiene una concepción muy liberal, muy desprejuiciada, muy nada considerada con la moral, los extremos van a generar también alteraciones no bienvenidas. La rigidez en los roles de género, prefijar cómo debería ser y cómo se debería actuar. Tú eres mujer, solo puedes hacer esto, solo debes hacer esto, solo se espera esto. Tú eres varón, solo puedes hacer esto, solo debes hacer esto, solo se espera esto. Esa rigidez en los roles del género también contribuye negativamente para que aparezca una disfunción. En algún momento en la tutoría de alguna de nuestras clases hablábamos un poquito de ese mito en el que se ha caído con los años y con el peso social, de que es el varón el abusivo, el abusador, el invasivo, pero ahora no es más una realidad absoluta. Ahora hay empoderamiento de mujeres a nivel económico, a nivel social, a nivel académico, a nivel
en el mundo entero, y esto hace que las mujeres abusen también de los varones y que el varón se sienta utilizado, se sienta ultrajado, se sienta abusado, y no debemos tener esa suerte machista de pensar y creer que es solamente el varón el abusivo. Entonces, cuando hay esa rigidez en los roles de género, tú y nadie más que tú, y el otro no, y el otro porque no, es que también se van a generar algunas disfunciones. Nuestra educación, modelada por nuestros padres, suele ser muy restrictiva y estricta, sobre todo en las mujeres. Es por eso que estos programas, estos seminarios, estos cursos, estos diplomados le abren la mente a la sociedad y le dan una amplitud de percibir que los niños deben ser educados desde muy chiquititos en una adecuada sexualidad saludable, óptima, benéfica, porque Dios la dio al hombre como un regalo desde sus manos para tener un rol irreemplazable en la vida de dos personas que se encuentran bajo el compromiso del matrimonio y en ese marco sagrado disfrutar una condición humana única. Si los niños ven la sexualidad con ojos positivos, benéficos, optimistas, entonces encontraremos que esas restricciones no tendrán más justificación, sino que se preparará a la juventud para una disposición positiva, óptima y bien informada. La belleza es otro tipo de factor socioeducativo que impide un buen desempeño sexual, generando una disfunción. La presión social para ser bello afecta a la propia vivencia sexual. ¿Qué concibe el varón como belleza? ¿Qué concibe la mujer como belleza? ¿Cuándo y cómo él se sentiría bello? ¿Cuándo, cómo y ella se sentiría bella? El patrón social va marcando y pauteando quién es feo y quién es hermoso. Y muchas veces eso, increíblemente, puede generar una disfunción en el desempeño sexual. Entonces encontremos que la belleza tiene una connotación en la palabra de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos hermosos por ser criaturas creadas a su modelo, a su forma. Y desde ser hijos de Dios, eso solo nos autoriza a considerarnos bellos, más allá de los estándares, más allá de los patrones, más allá de lo que el mundo de la moda, el marketing y la tecnología nos quieran vender como bello. Además de las causas que ya hemos trabajado como factores que influyen en la existencia de las disfunciones sexuales, vamos a encontrar algunas causas psicosexuales. Hay factores predisponentes, hay factores desencadenantes y hay factores mantenedores, los que van sosteniendo la conducta. Entre los predisponentes están la educación sexual muy prohibitiva, muy limitada, muy cerrada, muy prejuiciosa. Los traumas sexuales, si es que alguno de los dos cónyuges fue invadido sexualmente cuando niño. Y una cosa que hay que definir aquí son los toqueteos de la violación propiamente dicha. Cuando hay toqueteos en la etapa infantil es complicado, no debería darse, pero es manejable para mejorar y superar esta experiencia negativa. Cuando hay violación propiamente dicha, sea en varoncitos o en mujercitas, la atención, la reconstrucción tiene que darse de manera más procesada, de manera más sostenida, hasta realmente lograr la total recuperación de este trauma por invasión sexual. Las parafilias, los problemas de identidad u orientación sexual, la baja autoestima, los problemas con la autoimagen corporal, todos ellos son algunos factores predisponentes. Por eso tan valioso es que nos sintamos hermosos por ser creación de Dios. Tan valioso es que nos sintamos personas aceptadas por las demás y que tengamos una definida orientación. Somos bien mujercitas, somos bien varoncitos, nos vestimos como niñas, nos vestimos como mujeres, nos sentimos bien mujeres y de la misma forma los varones. Somos bien varones, nos vemos como varones, nos sentimos bien hombres. Estos tienen que aparecer como factores predisponentes, pero no son los únicos. Tenemos también los factores desencadenantes a nivel de disfunciones. Los conflictos de pareja, el estrés, la disfunción sexual previa,
la ansiedad ante enfermedades orgánicas o trastornos psiquiátricos. Estos son factores desencadenantes de alguna disfunción. Cuando la pareja no se entiende, no se lleva bien, no logra consensuar en decisiones de vida que tienen que tomar en relación a la casa, a la vida doméstica, en relación a la educación de los hijos, en relación a la religión que ambos van a abrazar como un estatus de moral para su familia, no consensúan, no logran tener una misma idea, entonces esos conflictos de pareja son un caldo de cultivo para posibles disfunciones. El encontrar que el estrés es algo que posiciona a uno de los dos cónyuges, lo tiene absorto, la tiene absorta, sus focos de interés no están precisamente en su hogar y menos con su pareja, serán generadores también de algunas disfunciones sexuales. Encontramos que algunas enfermedades orgánicas propias de alguna enfermedad degenerativa crónica, como es la diabetes o la obesidad, o alguna enfermedad cardiovascular, la presión alta, son factores que van a ir desencadenando posibles disfunciones. Pero además de ellos están los factores mantenedores, los que sostienen esta disfunción, que es la ansiedad por el desempeño y una actitud de espectador y no de comprometido con el proceso óptimo del desempeño sexual. Van a encontrar aquí que estos factores cognitivos, factores de relación y factores orgánicos tendrán una relación directa con las disfunciones sexuales por un tema del código cultural que los acompaña. En cuanto al ciclo de respuesta sexual, hay pioneros en teoría sobre la respuesta sexual humana. Ya hemos visto en un momento atrás que es una temática no ventilada, no abordada con amplitud. Los estudios son bastante abundantes últimamente, pero en intensidad y en porcentajes de estudios de campo estamos todavía creciendo en las dimensiones de la sexualidad. Y Virginia Johnson con William Masters fueron pioneros en este estudio especializado de la respuesta sexual humana. Ellos plantean que las fases del ciclo de respuesta sexual, según Master y Johnson, que son los investigadores, pasa por el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Entonces vamos a ver aquí en los gráficos que estoy dejando en el aula virtual cómo se presentan en picos elevados y en caídas profundas, picos elevados y caídas profundas, de diferente forma en hombres como en mujeres. El ciclo de respuesta sexual femenino es multiorgásmico. La similitud esencial de la respuesta sexual de hombres y mujeres es en relación al sentir, a la expresión, a la alteración fisiológica. En el caso de las mujeres, la importancia del clítoris es resaltante. La posibilidad de orgasmos múltiples en las mujeres es real y la lubricación vaginal procede de un transudado de los vasos de la vagina. Es importante que la lubricación sea una realidad para evitar situaciones de dolor, de incomodidad y en consecuencia de alteración de todo el proceso amatorio. El ciclo de respuesta sexual masculino es diferente. Cuando ustedes analicen el ciclo de la mujer es ondulante, tiene subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y cuando analizan el del varón es lineal, es en curva hacia arriba y ¡fum!, la caída, que se conoce como resolución. Dos características claves a tener en cuenta. En el caso de los varones, la identificación en el hombre del punto de inevitabilidad eyaculatoria. Llega un punto en el que ya no hay, es un punto sin retorno, no hay marcha atrás. El concepto de periodo refractario. Después de la eyaculación comienza el camino hacia la resolución. La respuesta sexual fisiológica, motora y cognitiva. ¿Cómo se da esto? En la dimensión fisiológica es esa presencia de emociones o sensaciones físicas. Incluye todas las sensaciones físicas que el sujeto nota durante el intercurso sexual. Cada persona tiene un patrón de activación fisiológico personal e incluso la misma persona puede notar variaciones en su comportarse, en su conducirse, en su presentarse fisiológico en diferentes situaciones. La respuesta motora, comportamiento voluntario motor, incluye lo que hacemos voluntariamente durante el desarrollo de la interacción sexual. El objetivo de este tipo de conductas va encaminado a buscar placer, intentar procrear o comunicarnos con nuestra pareja.
y aumentar las respuestas fisiológicas agradables. La respuesta cognitiva tiene relación con los pensamientos. Incluye aquellos pensamientos, fantasías e imágenes que aparecen antes, durante y después de las relaciones sexuales. El contenido puede variar desde una serie de verbalizaciones placenteras asociadas a imágenes sexuales hasta ideaciones negativas o aversivas sobre la propia respuesta sexual cuando ésta es inadecuada. Los tipos de disfunciones sexuales en función de la fase afectada son diferentes. Según sea el momento en el que aparecen, toman diferente forma. Por ejemplo, en la fase de deseo, haciendo un recordar, primera fase de deseo, segunda fase de excitación, tercera fase la orgásmica y son las tres fases climáticas. La parte que antecede a la de orgásmica es la fase erótica, en algunos autores que refieren sobre estas etapas por las que se pasa en la práctica amatoria. El deseo sexual hipoactivo en cuanto a la fase de deseo tiene que ver con la disminución de fantasías y deseos sexuales de forma persistente o recurrente, con falta de interés para mantener relaciones sexuales. No hay ningún tipo de inquietud por plantear empezar una relación sexual. La aversión sexual, desagrado y evitación de contactos sexuales. En la primera fase, que es la del deseo, no hay ningún tipo de presencia, de motivación, de inquietud, nada. Ese es un tipo de disfunción. En la fase de excitación, ¿cómo se presenta una disfunción sexual? Se llaman trastornos de excitación sexual en la mujer. ¿Cómo se encuentra en ella esto? Cuando hay incapacidad para obtener o mantener una lubricación y otras respuestas fisiológicas de excitación. En el caso de los varones es la disfunción eréctil, que es el trastorno de erección sexual en el hombre, que lo incapacita para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. Comienza con una turgencia, una rigidez propias de la erección, pero a los segundos, al minuto desaparece. En la fase orgásmica están los trastornos orgásmicos tanto en la mujer como en el hombre, evidenciados en la ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo, tras una fase normal de excitación. En la eyaculación precoz o la eyaculación retardada existe eyaculación ante una estimulación sexual mínima, antes de que el hombre lo desee o no puede llevarla a cabo con la pareja. No llega la mujer a la siguiente fase, que es la del orgasmo, y él ya no tiene la consistencia a nivel del pene como para permitirle a ella llegar hasta esta situación. Entonces, no tiene que haber ni siquiera una excitación notoria en él, una estimulación marcada, evidente, no. Al mínimo contacto se dispone y llega a la resolución. El pene pierde turgencia y se inhabilita para continuar con la práctica amatoria propiamente dicha y todavía en la mujer en proceso. Hay algunas disfunciones que se asocian al dolor. Hasta aquí hemos visto en cada una de las fases, repasando un poquito en la fase de deseo, en la fase de excitación y en la fase orgásmica. Ahora vamos a hablar de algunas disfunciones asociadas al dolor. La dispareunia es el dolor genital asociado a la relación sexual. Ciertas mujeres, apenas comienza el coito, la introducción del pene en la vagina, manifiestan tener dolor, malestar, y eso definitivamente entorpece lo que pueda seguir de la relación porque hay dos caminos. O el varón sigue a pesar del dolor, generando un antecedente negativo para una futura relación sexual, o se expone al rechazo absoluto a razón del instinto de conservación por sentirse la mujer adolorida. El vaginismo es otra condición en donde se asocia el dolor porque la mujer presenta espasmos en los músculos perineales de la vagina de la mujer, impidiendo así la penetración. La vagina no se dilata, no se relaja, no cede, y en esa rigidez el varón puede insistir con la penetración, llegando hasta sangrar, hasta generar rasgados físicos y obviamente un malestar tremendo que no habilita a la pareja para una siguiente relación sexual. Las disfunciones sexuales en los hombres tienen relación con los trastornos de la erección o disfunción eréctil. Otros trastornos tienen relación con la eyaculación.
Normalmente la eyaculación precoz está implícito en una disfunción eréctil. Hay eyaculación prematura, eyaculación retardada o no hay eyaculación. Existe todo el proceso amatorio, toda la práctica desde la fase de deseo hasta la orgásmica y el varón no eyacula. Cuando estas situaciones se dan, lo que se debe hacer es recurrir a un experto. El urólogo es el profesional calificado para ayudar al varón a reconstruir aquello que está dañando a nivel estructural, a nivel fisiológico y generando problemas de pareja, problemas de autorrealización. Los trastornos del orgasmo también aparecen en los varones y se conoce como anorgasmia. Y los trastornos del deseo, en tanto que los varones no tengan deseo sexual. De ninguna manera. Imposible de pronto de concebir, ¿no? De pronto bastante extraño, pero no por eso deja de ser una realidad. En las mujeres encontramos las disfunciones sexuales a nivel de trastornos del orgasmo, que es lo conocido como anorgasmia, a nivel del vaginismo, que ya explicamos un poquito, es la contracción de la vagina que impide la penetración. Hay todo un programa en Sin Tabú en el que hemos hablado con una ginecóloga sobre vaginismo. Solamente vaginismo, lo pueden revisar ustedes en nuestro canal YouTube, en la ventana buscadora ponen ahí Sin Tabú Nuevo Tiempo Perú y encontrarán muchos programas en relación a estos temas y uno direccionado especialmente al vaginismo. El deseo sexual hipoactivo o falta de deseo. Las mujeres simplemente no desean tener relaciones sexuales, no hay. Los trastornos de excitación, la falta de lubricación, que es la segunda parte luego del deseo sexual. La aversión sexual, la evitación del contacto sexual genital. O sea, ni soñar, ni pensar, nada que ver. No hay forma de que ella conciba un piel a piel a nivel genital, no. La frecuencia de las disfunciones sexuales vistas en una consulta de sexología demuestran que el 48% de las disfunciones sexuales está direccionada hacia las disfunciones eréctiles, o sea, generados desde el varón. Estos datos los pueden consultar en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Y ahí van a hallar que la eyaculación precoz ocupa el segundo lugar, que es el 28.8%. Luego tenemos que el deseo sexual hipoactivo, no hay deseo sexual, se encuentra en un 8%. La anorgasmia femenina en un 7.4% y el vaginismo en 1.6%. Van a ver que la evaluación de las disfunciones sexuales ¿es un problema sexual o no es un problema sexual? Psicológicamente se entiende que se presenta un problema sexual cuando se da alguno de estos supuestos. La pareja o alguno de sus miembros se siente infeliz o insatisfecho por alguna de las diversas conductas sexuales que el sujeto realiza en su propia intimidad o con la pareja. La conducta sexual produce sufrimiento, dolor o molestia a sí mismo o a la pareja. Entonces, encontramos que sí es un problema sexual la presencia de disfunciones sexuales. Se impone la conducta sexual a sujetos que no pueden dar su consentimiento para su realización. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Diagnóstico y evaluación en relación a esto. Si hay un problema de bajo deseo sexual por uno o ambos miembros de la pareja, debemos plantearnos si pudiera existir un nivel de preferencia diferente, si pudiera estar causado por otro motivo. De repente hay una coyuntura de infidelidad o de mala relación de pareja, o por querer evitar la relación sexual debido al desagrado que le produce por el motivo que sea, tal como dolor, olor, experiencias de abuso o agresión, o por una moral restrictiva, se tiene que manifestar. Si el problema está relacionado con dificultades asociadas a la excitación, como es una baja lubricación en la mujer, valoraremos si el uso de fantasías o autoestimulación mejoraría la respuesta. Esto no se entienda como autocomplacencia o masturbación, de ninguna manera. Lo que se debe hacer es recurrir de pronto a cremas lubricantes que pueden ayudar a contribuir en estos casos hormonales de secamiento vaginal, que muchas veces con los años por el cambio hormonal en las mujeres suele aparecer, en otros casos por la no disposición, entonces se tiene que ayudar con alguna medicina que la ginecóloga podría recomendar.
el problema se presenta en el hombre, en este caso tendríamos que hablar de un problema de disfunción eréctil, donde habría que valorar las causas del mismo y podríamos usar algún tipo de medicina que los urólogos son los encargados de recetar. En el diagnóstico y la evaluación final también vemos que si el problema fuera en la fase orgásmica, por imposibilidad de obtenerlo por algún medio, hablaríamos de anorgasmia. Si fuera la incapacidad para controlar la rapidez del mismo unido a la eyaculación, hablaríamos de eyaculación precoz. Y si tardara mucho en eyacular, hablaríamos de eyaculación retardada. Si el problema fuera de dolor al introducir el pene en la vagina, hablaríamos de dispareunia. Si el problema fuera por imposibilidad de penetrar por la presión muscular de la mujer en esa zona, hablaríamos de vaginismo. Entonces hemos encontrado a lo largo de este programa que tanto hombres como mujeres pueden ser generadores de disfunciones sexuales. Hemos encontrado entonces que donde aparezca la alteración en la conducta sexual, sea en la fase de deseo, en la fase de excitación, en la fase del erotismo o en la fase orgásmica, tendrán connotaciones distintas, tendrán nomenclaturas distintas y en consecuencia atenciones de recuperación distintas también. Que Dios los ayude a poder enfocar sus conocimientos para orientar mejor a la juventud, a los matrimonios jóvenes, aquellos matrimonios que tienen dificultad de pronto en el desempeño sexual por desinformación, por timidez, por preconceptos, porque no tienen la opinión autorizada de un terapeuta, de un consejero familiar cristiano, enfocado en la palabra de Dios, en los consejos del Espíritu de la profecía y con una orientación de calidad a nivel profesional. Al ser esta la posibilidad, entonces son ustedes la respuesta, la solución a esta realidad muy pocas veces conversada, casi nunca tenida en cuenta como algo esencial, sin embargo deja sus secuelas a nivel familiar de manera muy notoria. Que Dios los ayude. Nos vemos en una siguiente clase aquí en nuestro curso de Sexualidad y Familia.